Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa del Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y le doy gloria y honra al Señor que podemos seguir estudiando su palabra en este día también. Y continuamos con el estudio del libro de Jueces y vamos a retomar donde dejamos. Dejamos en Jueces capítulo 7, versículo 13, y vamos a seguir a partir de allí. Lo bueno que usted tiene todo esto grabado a través de Karina Guidi Missions, tiene allí todos los programas y también los tiene a través de radioc4.org. También los va a tener eventualmente por medio del canal Karina Guidi Missions. Usted va allí, puede colocar también Karina Guidi Jueces y así también va encontrando todos los estudios. Si tiene algún problema en encontrar los estudios bíblicos, entonces me avisa, así como muchos de ustedes lo hacen y me preguntan por los estudios bíblicos. Amén. Así que gloria a Dios por eso. Estábamos aquí en esta historia, la historia de Gedeón, y entonces el Señor va llevando poco a poco a su pueblo hacia la victoria. A ver, el Señor siempre quiere llevarnos a nosotros hacia la victoria. Ellos estaban peleando en contra de pueblos, en este tiempo eran los madianitas, en contra de los cuales el Señor ahora los pone, ¿verdad? Ellos se habían estado pasando tiempo de esclavitud, siendo subyugados, siendo reducidos, y entonces ahora, gracias a Dios, ya el pueblo puede ver una victoria, puede ver una luz. Pero todo esto fue gracias al Señor llamando a un hombre, porque tiene que haber uno por lo menos, un hombre, una mujer que le crea al Señor. Y el Señor hace grandes cosas a través de uno, a través de 10 o de los que fuera. Aquí el Señor entonces le da instrucciones a Gedeón para escoger. Dice, son muchos todavía, son demasiados. El Señor es el único que puede llevarse la gloria y la honra, para que nosotros no creamos de ninguna manera que fue algo en nosotros, que hay algo que nosotros hemos hecho bien, por lo tal tenemos la victoria. La victoria tiene que ser totalmente del Señor y nosotros debemos aprender día a día a darle la gloria al Señor verdaderamente. Y cuando uno le da la gloria al Señor, significa que uno está reconociendo que el Señor es el que ha hecho todo, que Él es el que ha provisto al Cordero, aleluya, y que el Señor, Él ha cumplido la tarea que nos tocaba cumplir a nosotros y que nosotros hemos quebrantado. Entonces aquí tenemos este pasaje glorioso. Él le pide, Gedeón, al Señor una señal de la victoria. El Señor le da señales, varias señales. Finalmente entonces está este valor, está esta fortaleza. ¿Por qué? Porque Gedeón en realidad él pensaba de él de una manera muy, muy apocada. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a vernos a nosotros mismos, a reconocernos a nosotros mismos como débiles, ¿verdad? Porque somos fuertes pero en Cristo, amén. Es algo totalmente diferente. Muchas veces hoy oímos en las iglesias estos mensajes motivacionales, sí, dale, tú puedes, estás empoderado, y toda esta terminología que ha surgido en la iglesia moderna hace tiempo ya,
que la verdad no fortalece nada a la iglesia, sino hace todo lo contrario, la debilita más, porque la iglesia se ha inflado, ¿verdad?, en orgullo, y esto por supuesto va a traer consecuentemente derrotas espirituales. Sin embargo, cuando nosotros reconocemos nuestra posición, aquí Gedeón dice: yo soy el menor, yo soy el más pobre, soy el más insignificante. No estamos diciendo tirarse uno abajo y hacerse el víctima o el pobrecito, sino verdaderamente hacer una aseveración de nosotros mismos y de nuestra condición real delante del Señor, humillados debajo de la poderosa mano de Dios. Y entonces hay una humillación, pero una humillación bíblica, una humillación espiritual, una humillación verdadera y honesta en la que todo creyente tiene que llegar, necesita entender y vivir día tras día para que podamos nosotros contar con la fuerza del Señor para la batalla diaria hasta el día que el Señor venga. Entonces, este espíritu humilde, este espíritu manso, así como el Señor dijo: aprendan de mí, dijo el Señor. Él mencionó solo estas dos cosas: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y no sé si estamos aprendiendo del Señor esto, porque estamos a veces aprendiendo de algún líder, de alguna personalidad religiosa, y vemos esa persona totalmente levantada en orgullo, y en vez de estar aprendiendo la mansedumbre y el corazón humilde, contrito, como el Señor Jesús, estamos aprendiendo en sí a veces de otros líderes que la verdad muestran más un orgullo, una soberbia, y entonces el Señor no puede por el Espíritu Santo trabajar en nosotros si primero no es quebrantado el orgullo, que justamente ya es el problema inicial del hombre, fue el problema en aquella revolución de Satanás en contra de Dios, justamente se levantó en orgullo. Hay una predicación, si no recuerdo mal, que ustedes van a encontrar. Vayan allí al canal y pongan lo siguiente: para que no me enaltezca sobremanera. Por favor, oigan eso: para que no me enaltezca sobremanera. Y después ponen Karina Guidi, tienen que poner mi nombre para que se encuentre más rápido. Entonces busquen esa. Hay otra también dentro del mismo pasaje con otro título, y es algo acerca del aguijón. ¿Por qué das coces en contra del aguijón? ¿O por qué das coces al aguijón? O algo así. Karina Guidi, esa predicación también, esas dos extraordinarias, usted tiene que oírlas. Entonces, el Señor va trabajando en esa área en nuestra vida. El Señor obró con gran poder en la vida de Gedeón, un muchacho ahí aislado. Ninguno jamás hubiera escogido a Gedeón para hacer absolutamente nada. Es decir, si Gedeón hubiera estado congregado en alguna iglesia, en alguna denominación, lo más seguro que el pastor no hubiera contado con Gedeón para que hiciera nada. Sin embargo, el Señor sí lo vio, ¿verdad? Sin embargo, el Señor lo contempló y Él los separó, porque vio en el corazón de Gedeón que había una actitud, hermanos, de tal humildad, aleluya. Él no creía ser gran cosa, porque en realidad no lo era, pero él tenía una estima tan pero tan alta del Señor y una estima tan pequeña de él mismo, y el Señor lo levanta, aleluya, gloria a Dios, para usarlo para su gloria y para su honra en una batalla que la verdad a los ojos naturales es imposible ganar. Es que esto nos muestra, oh gloria a Dios, siento la presencia del Señor, en el nombre de Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús, el Señor dice: es imposible que puedan ganar, es imposible que lo puedan conseguir, imposible. Es algo que no lo podemos hacer, hermanos. No importa el esfuerzo, no importa las herramientas, no importa los títulos que pueda tener, no importa la condición, no importa el dinero, no importa las influencias, las asociaciones que pueda tener. No podemos nosotros contra las fuerzas de las tinieblas.
No podemos. Amén. Mire, es Cristo el que pudo, es Cristo el que lo logró, es Cristo el que cumplió, es Cristo quien obedeció. Aleluya. Y Él lo hizo allí en la cruz del Calvario. Hermanos, avísele a alguien más que Libre el Fin ha comenzado. Así que póngase allí, ayuden esto, se lo ruego. Entonces, cuando Gedeón, él nota su insuficiencia, es que el Señor entonces se hace suficiente en su vida y le da el poder para seguir adelante. Amén. Porque si Gedeón, él mirándose a él mismo y dándose cuenta, no puedo. Cuando Jeremías, el Señor lo llamó, le dijo, no, yo no puedo, soy niño. Cuando el Señor lo llama a Moisés, le dice, no, yo no puedo, no sé ni hablar. Oh, bendito Señor, Dios Todopoderoso. No, ninguno. Él encontró en sí mismo, ¿verdad? Cuando lo llamó a Isaías, le dice, no puedo, soy hombre de labios impuros. Cuando el Señor llamaba a cada uno de los hombres que han sido llamados y mujeres que han sido llamados, se han encontrado a sí mismos como tan inferiores, hermanos, inferiores delante del Señor. Somos inferiores, aleluya. Y el Señor aún así les permite participar. Aquí el Señor le permite a Gedeón participar en su gran obra, no porque lo necesitara realmente a Gedeón, sino porque así a Él le place, porque así Él es glorificado. El Señor, Él sabe y conoce a través de qué personas el nombre de Cristo será enaltecido, será glorificado y será levantado y exaltado. El Señor, hay muchos a los cuales no puede usar, hermanos, aunque pueda tener la aptitud, pero no puede usarles en la medida que Él quiere usarles, porque sabe que lamentablemente la gloria y la honra se la llevan para ellos mismos. Y el Señor, aunque les permite que hagan muchas cosas y pareciera que tienen mucha gente y muchos seguidores y lo demás y éxitos, pero en sí la presencia misma del Señor no les acompaña. La unción del Espíritu no les acompaña, porque el Señor sabe aquellos que le darán la gloria y la honra al Señor exclusivamente. Amén. Entonces, por eso el Señor está viendo el corazón, la humildad, el Señor está viendo la mansedumbre. Amén. Tiene que ser esa mansedumbre y esa humildad bíblica para que el Señor pueda usar a uno. Esto es una ley espiritual y jamás será quebrantada. Aquel que se exalta a sí mismo será humillado, y aquel que se humilla a sí mismo será exaltado. ¿Cuándo? A su debido tiempo, hermanos. Pero el Señor lo hace. Gloria sea su nombre. Cuando tú te sometes al Señor, no estamos hablando de un sometimiento a personas, aunque también nos sometemos nosotros a hermanos y hermanas en Cristo, pero tiene que ser en el Señor. Tiene que ser conforme a la guía del Espíritu Santo, porque muchas veces hay hermanos que terminan confundidos en iglesias, en denominaciones, ahí sometidos debajo de los ungidos, pensando que en algún momento serán exaltados, pero ese no es el tipo de palabra que el Señor está dando para nosotros. Esa no es la enseñanza. El Señor no estaba hablando de eso. El Señor estaba hablando de un sometimiento a Él. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros debemos someternos, que nosotros debemos estar encorvados debajo del poderoso brazo del Señor, para que podamos ser exaltados por Él conforme sea su voluntad y su sabiduría. Aquí en el libro de Jueces, en el capítulo 7, hermanos, ya vamos llegando a la victoria. Dice, cuando esa noche el Señor le dice a Gedeón, levántate, le dice, y desciende al campamento. ¿Verdad? El campamento dice, porque yo ya lo he entregado en tus manos. Hay que creer al Señor una cosa así. Imagínense, miles de soldados armados, todos completamente armados, armadura, herradura, con todo el equipamiento que existía en aquel tiempo, y entonces le dice, desciende, porque ya lo he entregado. El Señor tiene una manera, hermanos, y además Él tiene un momento preciso. Muchas veces nosotros nos tiramos directamente de cabeza a hacer ciertas cosas, aunque el Señor dijo que las hagamos, pero no es el momento preciso. Oh, bendito, oh, gloria
gloria a tu nombre, Señor, aleluya. Esto también es importante, no solamente la instrucción del Señor, sino tiene que estar junto con su tiempo. Amén, el Señor pudo haber dicho ahora, y entonces tú ahora, dice, ay no, ahora no, después. Tú pierdes el momento y además es una desobediencia. Dice, y si tienes temor de descender, le dice el Señor, vea que, qué amoroso es el Señor sabe que hay temor en nosotros muchas veces, ¿cierto? Esto es Jueces capítulo 7, estoy retomando desde el versículo 9, amén, ok Fabián, y entonces, mire, entonces el Señor se da cuenta que puede haber temor en el corazón de Gedeón, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros necesitamos de algún amigo, necesitamos de un compañero, necesitamos nosotros de alguien que pueda estar con nosotros juntos, ¿verdad? ¿Se acuerda usted cuando el Señor Jesús envió, ¿verdad? A los 70 y los envió de dos en dos, ¿verdad? A ir, a predicar, a echar fuera demonios, a orar por los enfermos. Entonces esto es bíblico también y el Señor entonces ve que bueno, de a dos, si uno cae el otro lo levanta, si uno está desanimado el otro lo anima, lo fortalece en la palabra. Y dice, si tienes temor de descender, baja tú y furá. Ya el Señor le había dicho a la persona, amén, gloria a Dios. ¿Con quién voy, Señor? Muchas veces uno va para misiones, uno va para lugares, uno va a servir al Señor y no es con cualquiera. Y el Señor te dice, ve con tal y cual persona. ¿Por qué? Estamos hablando del criado del campamento, una persona fiel, una persona callada, una persona que iba a estar asistiendo, cooperando, colaborando con Gedeón en esta tremenda expedición, en este campamento en donde habían aproximadamente unas 135,000 personas, hombres, ¿no? Gedeón estaba por enfrentarse a este campamento solamente con 300. Hay que creerle al Señor, hermano, porque esta no es tarea fácil, pero es que no depende del número, aleluya, depende de Dios poder. Oh, bendito Señor, porque tú y el Señor solos ya son mayoría, amén. Dice, y oirás los que hablan. Entonces él tenía que acercarse y oír las conversaciones de aquellos que estaban ahí en el campamento. Entonces él desciende con su criado, con Furá, y hasta el extremo del campamento donde estaba toda la gente armada, preparada en sus puestos, y Madián, Amalek, estaban todos los del oriente, todos tendidos en el valle, dice, como muchedumbre, dice, como mar en multitud. Quedaron ellos así, ¡cuánta gente que hay acá! ¡Ay, Dios mío! Y dice, y luego llegó Gedeón, ¿verdad? Y he aquí que un hombre estaba contando, ellos ven, de toda la gente que estaba ahí en el campamento, había un hombre que estaba contándole a su compañero un sueño. Un hombre cualquiera que estaba en el campamento tiene un sueño. Y entonces oyen, dice aquí, dice, yo soñé un sueño, dice, que veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegaba a una carpa y la golpeaba de tal manera que caían y la trastornaba de arriba abajo y las carpas caían. Entonces Gedeón y su criado, de pie, fuera de la carpa, en la oscuridad, escuchan esta conversación. Y esto entonces, esta historia, este sueño, va de la torta de cebada, la torta de pan de cebada con Dios, mostrándole que le estaba apoyando, que el Señor estaba con él, una nueva confirmación. ¿Sabe qué, hermano? Muchas veces nosotros necesitamos nuevas palabras de ánimo, porque nosotros podemos ser animados y de repente nuestro ánimo, ¿verdad?, es reducido por las circunstancias. Vemos un ejército demasiado grande. El Señor le había confirmado con aquella señal del vellón, ¿verdad? Pero ahora él necesita una nueva palabra de ánimo. Oh, gloria a Dios. Y el Señor se la da. Así es el Señor con nosotros. Dice el versículo 14, capítulo 7 de Jueces. Y su compañero respondió y dijo, esto no significa otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás.
varón de Israel, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Estas son las palabras de Furá. Vea que Furá era el hombre preciso para que acompañara a descender al campamento allí con Gedeón. Ahí vemos una persona que acompaña, pero una persona de ánimo, una persona que está para motivar, para levantar allí y para recordar aquello que el Señor ya ha dicho, ¿verdad? Esto es muy importante cuando uno sale a los lugares, ¿verdad? Entonces vemos que el sueño y la interpretación son evidencias asombrosas del terror que el nombre de Gedeón ya había inspirado entre los madianitas. El Señor es el que había hecho esto. El Señor había inspirado un temor al nombre de Gedeón en los corazones del enemigo. Oh, ¿te das cuenta? ¿Qué hizo Gedeón en realidad? La verdad que no mucho, ¿se dan cuenta? Todo es por mano del Señor. Nosotros solamente acompañar allí, seguir esta dirección de parte de Él. El versículo 15. Y como Gedeón oyó la historia del sueño y su interpretación, ¿sabe qué hizo? Adoró, aleluya, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, que el Señor ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Oh, gloria a Dios, Él es levantado ahora. Él es ahora fortalecido con esta palabra. Ese temor que tenía y que el Señor sabía, si tienes temor, pídele a Furá que te acompañe a descender al campamento. Este temor se va, aleluya. Oh, bendito Señor, aleluya. Este temor se disipa, amén. Y ahora permanece la fe en el corazón de Gedeón. Ya está listo. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a cada uno de ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Eran unos cántaros de barro, ¿verdad? Y adentro tenían, por supuesto, esa vela, vamos a decir, esta iluminación. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, como yo hago, así haréis vosotros. Los 300, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que mirar a Gedeón. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Así, hermanos, es que tenemos la victoria. Si tú te miras a ti mismo, si tú miras a tu compañero, hermanos, la verdad es que vamos a perder el momento de la victoria. La victoria viene mirando a Jesús. Entonces Gedeón le dice: mírenme a mí. ¡Aleluya! ¡Oh, bendito Señor! Oh, Isaías dice: mírame a mí, oh, y sé salvo todos los confines de la tierra. En Hebreos 3 dice: considerad al apóstol. Oh, aleluya, aleluya. Aquí tenemos nosotros y tenemos para siempre a nuestro Gedeón celestial, aleluya, que dice: mírame a mí y haz como hago yo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Me encanta esta palabra, amo esta palabra. Y entonces, ¿qué tenían que hacer? Mirar a Gedeón y hacer exactamente como estaba haciendo él. Amén. Entonces el Señor le había dado instrucciones precisas sobre lo que tenía que hacer. Él estaba seguro en cuanto a lo que tenía que hacer. El Señor le confirma esto. Dice: yo tocaré la trompeta, dice Gedeón, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por la espada del Señor y de Gedeón. Aleluya. Entonces, todos debían tocar la trompeta, las trompetas, cuando se diera una señal precisa y gritar a voz en cuello: por la espada del Señor y por Gedeón. Esto es lo que ellos tenían que decir. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, porque eran 3 grupos, a las inmediaciones del campamento al comienzo de la vela de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, es decir, cuando relevaban los guardas. Esto era cerca de las 11 de la noche. Y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, lo que se les había dicho que tenían que hacer. Al quebrar los cántaros queda solamente la iluminación que tenían dentro.
Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en las manos izquierdas las teas y en las derechas las trompetas con que tocaban y dieron grita y dijeron: la espada del Señor y de Gedeón. Y se estuvieron en sus lugares en derredor del campamento y todo el campamento fue alborotado y huyeron gritando. El temor se había apoderado de todo ese ejército enemigo, y entonces con los gritos, ¿verdad? Con las lámparas ardiendo en los cántaros rotos, con el sonido de las trompetas, ellos en ese momento fueron perturbados, fueron confundidos. Ellos se imaginaron todo tipo de cosas, que es exactamente lo que tenía el Señor en propósito que sucediera, porque en realidad no hubo una batalla física. Pero los 300 tocaban las trompetas y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Esto fue una batalla entregada totalmente, así como el Señor dijo, entregada. No es que hubo ahí una lucha, no, esto fue ir directamente a hombres que habían sido totalmente tomados por el temor. El temor, hermano, paraliza a la persona. Entonces esto fue directamente ir y poner espada en cada uno de ellos. Los madianitas, creyendo que el enemigo lo tenían ahí encima de ellos y no siendo capaces en medio de la oscuridad de distinguir si era amigo o si era enemigo, se equivocaron al tomar su propia gente, quienes estaban huyendo de los israelitas que los perseguían, y cayeron encima de ellos mismos. Y se mataron el uno al otro entre ellos mismos, ¿entiende? Entonces vean cómo el Señor entrega totalmente. Cuando el Señor dice te entrego el enemigo en tus manos, Él entrega en nuestras manos por completo. Y el ejército huyó hasta Bet-Sitá, hacia Será y hasta el término de Abel Mejolá en Tabat. Huye, el enemigo huye. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. La palabra del Señor dice, someteos a Dios, reprended al diablo y Él huirá de vosotros, hermanos. Oh, gloria a Dios. Se ha fortalecido con esa palabra que el Señor nos recuerda en esta mañana. Dice el versículo 23, y juntándose los de Israel, de Neftalí y Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros a todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomadles las aguas hasta Bet-Bará y el Jordán. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron las aguas de Bet-Bará y el Jordán, es decir, para cortar un escape, ¿no?, potencial de los madianitas. Entonces ahí hay un atajo para que no se vayan a escapar. Y tomaron 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Hermano, ¿usted se acuerda lo que sucedió cuando David mató a Goliat? Le cortó la cabeza, hermano. Esto, hasta ese punto, es que el Señor Jesucristo ha llegado en la cruz del Calvario. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, tú le herirás en la cabeza, oh bendito Señor, dice en Génesis 3:15, tú le herirás en la cabeza, Él te herirá en el calcañar. Y así entonces vemos que una vez más el Señor da la victoria a su pueblo. Esta es un tipo en sí, ¿verdad?, de la victoria de la cruz de Cristo. La captura de Oreb y Zeb se celebra en los Salmos, en el Salmo 83:11 y en Isaías 10:26. Por lo tanto, de esto nosotros aprendemos, ¿verdad?, qué importante que fue esta victoria que el Señor le dio a Gedeón. Gloria a Dios. Capítulo 8 de Jueces. ¿Están listos? Seguimos. Amén. Vea lo que dice. Y los de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándoos cuando ibas a la guerra contra Madián? Los de Efraín, es decir, los de esta tribu. Es decir, Gedeón no les había consultado, no les había preguntado a los de Efraín,
no le pidió ayuda. Y ahora, puesto que la guerra había sido de gran éxito, estos hombres de Efraín quedaron muy disgustados porque no habían sido participados, no habían sido consultados acerca de esta guerra. Entonces a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora en comparación con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Gedeón parece saber la respuesta de Salomón. Aún unos 500 años antes del nacimiento de ese rey, la blanda respuesta quita la ira. Oh, esta es la sabiduría del Señor para responder. Vieron que cuando no se les participa a ciertas personas acerca de estos éxitos, se enfurecen, ¿no? Se enojan. Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué puedo yo hacer como vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Ahí tenemos nosotros la respuesta de que una respuesta blanda, ¿verdad? Entonces lo que hace es que aplaca la ira. Los hombres de Efraín habían capturado a los dos príncipes más poderosos de los madianitas. Y vino Gedeón al Jordán para pasar. Él y los 300 hombres que traía consigo estaban cansados, pero aún perseguían, aún cansados, pero por el poder del Señor, dice, aún perseguían, o sea, aún perseguían al enemigo. Ve que aún en medio del cansancio, todavía el Señor da poder y da fortaleza para seguir persiguiendo al enemigo. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los príncipes de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que hayamos nosotros de dar pan a tu ejército? Vea esta situación tremenda. Aquí vemos que aquí está Gedeón pidiendo ayuda. Mira, tengo todo el ejército acá, estos hombres cansados, necesitan reponer fuerzas, necesitan comer algo. Y entonces él le pide a aquellos de Sucot para que les den. Entonces, por temor de que Gedeón pudiera fracasar y de allí que los madianitas se levantaran nuevamente, ellos dijeron: no, a ver, primero entréganos y muéstranos allí a Seba y a Salmuna, los reyes de Madián, en tus manos, y después te daremos de comer. Es triste cuando la irritabilidad resalta debido a un leve desaire en conexión con la obra del Señor, así como fue con Efraín, pero aún es más triste cuando se muestra simpatía al enemigo y se rehúsa a ayudar a los siervos de Dios. Mucho cuidado cuando estamos nosotros ayudando tal vez a otro que no es un siervo del Señor. Esto es lo que sucedió aquí en este momento. Estaban ellos básicamente teniendo mayor simpatía con el enemigo que los mismos siervos del Señor, y haber colaborar con un siervo del Señor, ayudar a un siervo del Señor. Hermano, quiero que sepa que tú no le estás dando a un hombre, tú le estás dando a Dios. Y el problema que vemos aquí es muy a menudo, sucede mucho en la iglesia moderna. Muchos cristianos, en lugar de ayudar a ganar victorias para el Señor, intentan estorbar, ¿verdad?, a aquellos que están ganando las victorias. Versículo 7, capítulo 8 de Jueces. Dice: y Gedeón dijo: pues cuando Jehová hubiere entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinas y abrojos del desierto. No me quisieron ayudar, no quisieron darle de comer a mis hombres. Cuando yo obtenga la victoria contra estos dos reyes, yo volveré y voy a trillar vuestra carne. Oh, tremendo. No es exactamente claro lo que significa esta declaración respecto al castigo, pero la falta de fe entre la gente de Sucot es lo que parece haber irritado a Gedeón más que nada, y con razón. Versículo 8. Porque la verdad no creyeron que estos reyes podían ser derrotados. Y de allí subió Peniel y les habló las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot: pide ayuda a otra gente, y estos otros también se niegan en ayudar. Y todo esto, vemos que Israel, mire, muchas veces esto sucede en la obra del Señor, justamente en aquello que es de verdad la obra del Señor.
y a veces se pide ayuda y la ayuda no está. Se niegan a colaborar, todavía encima se van y dicen, no quiero colaborar. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, si quizás nosotros nos estamos rehusando en cooperar con aquello que es del Señor. No vamos a cooperar con lo que no es de Él, pero lo que sí es de Él, más vale que lo sepamos distinguir y cooperemos, porque si no nos estamos poniendo en contra del Señor mismo. Quiero que veamos esto, por favor, tengamos sabiduría. Que vemos que Israel había llegado a estar muy fraccionado con cada una de estas tribus, al final quedándose y aislándose por sí solas, en otras palabras, cerca del lugar de ser 12 naciones distintas. En vez de unirse, se estaban dividiendo. Es la iglesia, hermanos. Aquí con Jueces aprendemos de la iglesia. Y él habló también a los de Peniel, diciendo, cuando yo volviera en paz, derribaré esta torre. No se dice cuál era la torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército de como 15,000 hombres, y todos los que habían quedado de todo el campamento de los del oriente, y los muertos habían sido 120,000 hombres que sacaban espada. Como es obvio, aquí Israel había ganado una tremenda victoria. Y subiendo Gedeón hacia los que habitaban en carpas, al lado oriente de Nova y de Jocbea, hirió el campamento porque se creían ya seguros, por lo menos así ellos creían. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió. Y tomados los dos reyes de Madián, oh gloria a Dios, Seba y Salmuna, espantó a todo el ejército. La atención de Gedeón es dirigida a estos dos reyes. Por lo tanto, algunos de los 15,000 pudieron haber escapado. Sin embargo, de seguro ellos no dañarían más a Israel. Y Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese y tomó un joven de los de Sucot y preguntándole, él le dio por escrito a los príncipes de Sucot y sus ancianos, 77 varones, y entrando a los de Sucot dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, sobre los cuales me injuriaste. Recuerdan que no querían los de Sucot colaborar, y recuerden que se negaron a ayudar, dice, y sus ancianos 77 varones. Y entrando a los de Sucot dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, miren, aquí los tengo, sobre los cuales me injuriasteis, diciendo, ¿está ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinas y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Parece que los mataron. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Imagínense que si mató a estos, entonces él mató también a aquellos de Sucot. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué manera de hombres tenían aquellos que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, tales eran aquellos, ni más ni menos. Cada uno parecía hijo de rey, oh Dios. En ese momento, estos dos reyes, ¿verdad? Paganos eran, parecían que no se habían dado cuenta que estos hombres a quienes habían matado eran hermanos de Gedeón. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si los hubierais guardado en vida, yo no os mataría. No se nos dice exactamente cuándo fue que los hermanos de Gedeón perdieron su vida, pero aparentemente esto es lo que sucedió. Y dijo a Jeter su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, que aún era muchacho. Vea esto, ¿eh? Entonces dijo Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Estos eran ornamentos de oro, de plata, en forma de media luna, así como las cadenas eran colgadas sobre los cuellos de los camellos. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú, vea lo que pasa aquí, Los israelitas le dicen a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto,
pues que nos has librado de mano de Madián. Lo querían ya levantar, ¿verdad? Ya lo querían poner ahí en adoración. Entonces, en esencia, ellos querían hacer de Gedeón el rey de Israel, ¿verdad? Sin embargo, el momento predicho por Moisés, que un rey, en verdad, reinaría sobre Israel, pero que el tiempo no había llegado. Y ese, por supuesto, el elegido sería David. Pero Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros. Vea lo que es, hermanos, esta humildad de Gedeón, en el que fácilmente, siendo alabado tanto por el pueblo y aplaudido, y aún así queremos que tú seas nuestro rey, y él hubiera dicho: sí, la verdad que sí, que pude, miren lo que logré, miren lo que alcancé. Y fácilmente estos deseos personales de grandeza, estos deseos personales y esta gratificación que él recibe, muy rápidamente pudo habérsele subido a la cabeza a Gedeón, ¿cierto? Cualquiera hubiera dicho: sí, claro, inmediatamente ya me subo al trono. Sin embargo, dice: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. El Señor, aleluya, el Señor será vuestro Señor. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, esto es realmente darle la gloria a Dios. Esto es humildad. El Señor será vuestro Señor. Me encanta esta frase, me encanta. Me fascina, amo esta frase, hermano. Vamos a predicar de esto. El Señor será vuestro Señor. Gedeón contestó lo correcto, ¿verdad? Y les dijo Gedeón: deseo haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, porque traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Y ellos dijeron: de buena gana los daremos. Y tendiendo una ropa de vestir, echó allí cada uno los zarcillos de su despojo. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1,700 siclos de oro, un valor de fácil cerca de unos $400,000, sin las planchas, joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían los camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod. Vea lo que hizo él. ¿Qué hizo? ¿Un becerro de oro? No, ¿verdad? No. Hizo un efod. Oh, gloria, aleluya. Gloria a Dios, oh bendito Señor, gracias Padre. Necesitamos de estos Gedeones urgentemente. Y dice: y fue por tropiezo a Gedeón y a su casa. El pueblo de Israel comenzó a adorar este objeto. Ese fue el problema. El problema no era el efod. El efod era una pieza auténtica, era una pieza que había sido diseñada exclusivamente por el Señor cuando le había dicho a Moisés que las realizara, por supuesto, para el gran sumo sacerdote. El problema es que la idolatría del pueblo, claro, ya esto era natural en sus corazones, y terminan adorando el efod y terminan utilizando el efod como una herramienta, un instrumento o un objeto de adoración más bien, y de superstición, así como lo había sido por tiempo aquel palo, ¿verdad? Con la serpiente de bronce que el Señor le había dicho aquella vez a Moisés de hacer, porque el pueblo había sido mordido por las serpientes. Entonces, de todo el pueblo hace algún instrumento de adoración. Esto es así, y le había desagradado mucho al Señor. ¿Por qué Gedeón hizo esto? ¿Por qué hizo Gedeón esto y por qué adoró Israel este objeto? Bueno, ¿qué es más admirable y agradable a la mente religiosa que el uso de la riqueza del enemigo para hacer un efod? ¿No era un efod algo bíblico? Sí, claro que sí. ¿No fue de algo que Dios había ordenado el efod? Claro que sí. Pero Gedeón puso un pie. A ver, es como que Gedeón aquí le faltó en realidad una sabiduría del Señor. ¿Pudo él haber hecho un becerro de oro como lo hizo Aarón? Gloria a Dios que no fue así. Pero hizo un efod. Muchas veces nosotros hacemos cosas que son bíblicas. Nosotros realizamos actividades que están en la Biblia, pero no es la voluntad del Señor, porque le estamos dando una mala interpretación allí al asunto. Entonces vemos que Gedeón puso, la verdad, el pie en la trampa, y el mismo hombre que había destruido una forma grotesca de idolatría en la casa de su propio padre y su ciudad, estableció una forma refinada del mismo mal en su reino. O sea, no estaban adorando los Baales, no estaban adorando a Será, no estaban adorando a Balim,
pero ahora estaban adorando un efod. ¿Ven? Entonces hay que tener tanto cuidado porque muchas veces nosotros creamos cosas en nuestras propias iglesias que aún siendo bíblicas terminan siendo un objeto de adoración. Hay iglesias que tienen un objeto de adoración con, por ejemplo, el ayuno, y el ayuno es bíblico. Sin embargo, esa es la adoración. Hay una religiosidad en cuanto a eso. Hay una religiosidad en cuanto a ciertas disciplinas de la palabra de Dios, y tenemos que tener mucho cuidado porque ese es un engaño del enemigo y esa es una trampa de Satanás. Vea qué dice aquí. Y así fue humillado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más levantaron su cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. En los días de Gedeón hubo paz, hubo tranquilidad, hubo reposo, hubo refrigerio, hubo descanso por 40 años, hermanos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y Jerubbaal, que es Gedeón, Jerubbaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y dice, y tuvo Gedeón 70 hijos que salieron de su muslo, porque tuvo muchas mujeres. Y su concubina que estaba en Siquén también le había dado a luz un hijo y le puso por nombre Abimelech. Oiga esto. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Gedeón permanece para nosotros como uno de los personajes más impresionantes de todo el Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? Y no, ciertamente podemos decir un hombre sin fallas, un hombre sin debilidades, porque aquí vemos fallas. Tuvo muchas mujeres. El Espíritu Santo no deja de mencionar también las fallas y las debilidades de aquellos hombres y mujeres de Dios. Aquí vemos, había una contaminación, había prosperidad. La verdad, fue un gran hombre, claro que sí, pero podemos ver sus faltas, sus fallas, y no totalmente y no completamente fuera de contaminación. Porque aquí el hecho de tener muchas mujeres, esto hacía que estos hombres vivieran por debajo de lo que el Señor realmente tenía la intención que fueran sus vidas. Pero de todas maneras fue un gran hombre y un gran siervo del Señor. Y aconteció que como murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron, escuche, tristes palabras, y fornicaron en pos de los Baales, y se pusieron por Dios a Baal Berit. Cuando dice que fornicaron, quiere decir que le fueron infieles al Señor con otros dioses. Y no se acordaron los hijos de Israel del Señor su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor, ni hicieron misericordia con la casa de Jerubbaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. El pueblo rápidamente se olvida de su Dios y se olvida de aquellos líderes que le predicaron el verdadero camino del Señor. Allí vemos que el comentarista Hervey dice: el olvidar a Dios es muy a menudo pariente de la ingratitud a los hombres, es decir, a aquellos hombres que nos han dado el camino de salvación. El corazón de piedra que no está tocado por el amor de Cristo es también insensible a la bondad del hombre. Tremendas palabras, y con eso terminamos capítulo 8 de Jueces. Van muy bien, van excelentemente bien. Ya quédense ahí, por favor, en Karina Guidi Missions y los demás grupos. Gracias también por permitirme entrar en los grupos y compartir juntos la palabra del Señor. Aleluya. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la
vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. En un pobre pesebre nació un niño, el Salvador, y su nombre es el Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y su reino eterno es, su poder es sin igual. Tan gloriosa su majestad, no hay nadie como él. Navidad, 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 ya llegó, llegó el Salvador, la esperanza y salvación llegó al mundo en la Navidad,
reyes y pastores escucharon las nuevas del Salvador y postrados adorando a Jesús el Redentor. Su majestad, no hay nadie como Él. Navidad, yeah. Ya llegó el Salvador, la esperanza y salvación. Dependo de ti, eres mi Padre. Dependo de ti, mi salvación. Dependo de ti, vengo a humillarme. Dependo de ti, entregaré el corazón. Y te adoro, Señor, y te adoro, Señor, y te adoro, Señor, dependo de ti.
dependo de ti, eres mi Padre, dependo de ti, mi salvación, dependo de ti, vengo a humillarme, dependo de ti, entregaré el corazón y te adoro, Señor, y te adoro.